dentro de todo y para ir guiándonos en la clínica, en cómo poder responder nuestras preguntas, tal vez si no conocemos muy bien el tema, tratar de aproximar nuestra respuesta, siempre tenemos que saber un poco de la clínica neurológica. Y eso es muy importante para todas las enfermedades y todas las respuestas. Entonces vamos a tratar aquí, vamos a tratar nuestro pequeño mapa inicial. Empezamos con los nervios craneales. En los nervios craneales vamos a tener pues que son 12, ¿no? Tenemos al 1, al 2, que generalmente no tienen relación con el tronco encefálico. Recordemos el 1 correspondiente al olfato, el 2 correspondiente a la visión, a los nervios ópticos. Tenemos de ahí en adelante hacia abajo, sí están relacionados con su origen en diferentes partes del tronco encefálico, ¿no? Entonces tenemos por aquí al tercer par craneal, tenemos al cuarto, que nacen a nivel del mesencéfalo, tenemos al quinto, tenemos al sexto, al séptimo y al octavo a nivel de la protuberancia. Tenemos por aquí al noveno, décimo, onceavo y doceavo a nivel de bulbo. Recordemos esos lugares porque si hay alguna lesión, por ejemplo, del nervio craneal 3, nos va a dar la localización topográfica. Recordemos algunas cosas específicas de ellos. Por ejemplo, ¿cuáles son solamente sensitivos, no? Solamente sensitivos, es sensibilidad especial, en este caso, el 1, como dijimos, el olfato, el 2, los nervios ópticos, la visión, y sensibilidad general, nervio, perdón, audición, disculpen, nervio auditivo, el vestíbulo coclear, el 8, y sensibilidad general, pues básicamente es el trigémino, ¿no? Para varias estructuras de la región facial y craneal, ¿no? Y los nervios motores, específicamente motores y solo motores, tenemos el nervio craneal 3, 4, 6, que son los oculomotores, todos los movimientos de las órbitas. Tenemos al 7, de los músculos de la expresión facial principalmente, al 11, y tenemos al 12, pues, ¿no? 11, perdón, y 12. Principalmente músculos de la lengua, ¿sí? Solamente motores. Y mixtos, pues, el quinto, para los músculos de la masticación, tiene parte motora y sensitiva para la parte general de la cara, como ya dijimos. El 7 tiene parte motora de los músculos faciales, pero también sensibilidad especial para lengua, a través de la cuerda del tímpano. Y tenemos, pues, sobre todo el 10, ¿no? Que es el más extenso y que tiene la inervación visceral para muchos órganos, desde el aparato respiratorio, circulatorio, control esfinteriano, etc. Eso a tener en cuenta. De todos ellos quisiera desglosar algunas cosas importantes, ya que son muy amplias, es muy amplia la explicación de cada uno. Entonces, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es nuestra vía óptica, siempre recordarla, porque siempre hay muchas preguntas en relación a lesiones en lugares específicos. Recordemos que nuestra vía óptica se origina en la retina de ambos ojos. A partir de la retina de ambos ojos, en la parte posterior, se unen las fibras de estos receptores y van a formar lo que se llaman los nervios ópticos de ambos lados. Estos van a confluir y van a decusar parcialmente a nivel del quiasma. Entonces acá tenemos a los nervios ópticos, tenemos a nuestro quiasma óptico. Posteriormente al quiasma óptico vamos a tener la cintilla óptica,
una cintilla óptica, y estos van a llegar a una región del tálamo que se llama el cuerpo geniculado lateral. Aquí es donde van a hacer una sinapsis muy importante, y recuerden que casi todas las vías sensitivas llegan al tálamo. La única que no llega es la de la olfacción, ¿no? Todas llegan al tálamo en alguna región, menos la de la olfacción. Entonces, en la vía óptica, que es un tipo de sensibilidad, también llega al tálamo en el cuerpo geniculado lateral. Luego del cuerpo geniculador lateral van a salir lo que se llaman las radiaciones ópticas. Van a existir radiaciones ópticas que van a ir a la parte del lóbulo temporal y en la parte del lóbulo parietal. Recordemos una pequeña figurita ahí nada más. Este es nuestro cerebro visto de forma lateral. Tenemos aquí nuestro lóbulo parietal a grandes rasgos, que está en la parte de arriba, en la parte superior, y tenemos aquí el lóbulo temporal que está en la parte inferior. Entonces van a haber radiaciones ópticas en la parte superior y van a haber radiaciones ópticas en la parte inferior. Si nosotros tenemos lesiones de cualquier tipo a estos niveles, vamos a tener también característicamente alteraciones visuales. Ahora lo vamos a ver todo ello. Finalmente, las radiaciones ópticas llegan a nuestras neuronas y hace sinapsis en la corteza visual, ¿no? A nivel del lóbulo occipital. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿qué lesiones son las que vamos a tener aquí? Si tenemos una lesión en el nervio óptico, va a ser una lesión unilateral, es una alteración campimétrica solamente, unilateral. Entonces va a haber por ejemplo, puede haber anaurosis, puede haber alteraciones campimétricas altitudinales, ¿no? Es un escotoma, se llama la alteración. Van a haber alteración tipo escotoma, ya sea altitudinales, o pueden ser secocentrales. Los altitudinales generalmente relacionados a problemas vasculares y los secocentrales a problemas desmielinizantes, ¿no? Por ejemplo, muy característico de la esclerosis múltiple, ¿no? Luego vamos a tener alteraciones a nivel del quiasma. Muy característicamente los tumores relacionados son los adenomas de hipófisis y los craneofaringiomas en niños. Ahora, recordemos que es el único lugar donde puede haber lo que se llama una hemianopsia bitemporal. ¿Sí? Es el único lugar donde hay una hemianopsia bitemporal. Una hemianopsia heterónima bitemporal. Todas las lesiones por detrás del quiasma van a ser hemianopsias homónimas contralaterales al lado de la lesión. No se olviden. Entonces, a partir detrás del quiasma óptico, todas son hemianopsias homónimas contralaterales. Homónimas contralaterales a la lesión. ¿Sí? Y dependiendo de la localización nos van a dar algunas especificaciones, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo ya una lesión en las radiaciones ópticas, lo que voy a tener son hemianopsias contralaterales. Por ejemplo, si es una lesión en el lado derecho, voy a tener una hemianopsia contralateral, pues, ¿no? Una hemianopsia izquierda. Y para ser más específicos, recordemos lo que les dibujé aquí, pues, ¿no? Hay una alteración en las radiaciones, puede ser parietales, en la parte superior, lo que vamos a tener es una cuadrantanopsia, ¿sí? Contralateral y en la parte inferior, pues, ¿no? En la parte inferior, aquí. Si es parietal, una hemianopsia homónima contralateral, pero en la parte inferior, ¿no? Siempre al lado contrario o hacia el lado contrario. Y si es inferior, en el lado temporal, que es temporal, vamos a tener una cuadrantanopsia, perdón, aquí también es cuadrantanopsia, homónima, contralateral a la lesión, pero en la parte superior, ¿sí? Para que lo recuerden. Siempre es cruzada la manifestación, ¿no? Tanto para arriba hacia abajo o
del lado contralateral. Y si tenemos una lesión en la corteza visual, vamos a tener una hemianopsia homónima contralateral, pero lo que es característico es que hay respeto de la visión central, que corresponde a la mácula. Esto es lo característico de las lesiones en nivel de la corteza visual en el lóbulo occipital. ¿Sí? Otras cosas que tenemos que tener en cuenta dentro de lo que es pares craneales son los movimientos oculares, pues, ¿no? Los movimientos oculares dependen de los nervios, ya dijimos, del 3, del 4 y del 6, que son los oculomotores. De esto recordemos lo siguiente. Hay diferentes tipos de movimientos en nuestras órbitas y el nervio principal del cual dependen todos estos movimientos es el nervio craneal 3. Y los demás dependen de otros dos nervios muy pequeños. Entonces vamos a utilizar nuestra mnemotecnia. Reviso, ya lo hemos utilizado anteriormente. Recordemos, si nosotros lo vemos hacia este lado, vamos a recordar al músculo recto externo que depende del nervio craneal 6 y solamente para la mirada hacia afuera o la abducción, nada más. Entonces este es solamente para el 6. Y si miramos del otro lado, vamos a encontrar el otro músculo, el oblicuo superior que depende del cuarto nervio paracraneal. Y ese se encarga pues del movimiento hacia abajo y hacia adentro del ojito. Todos los demás movimientos hacia arriba, hacia abajo, hacia adentro, ¿sí? A la aducción, la supraversión, la infraversión, todos estos demás dependen del tercer paracraneal. Entonces es más fácil acordarse de cuál depende el sexto, recto externo, y de cuál depende el cuarto nervio paracraneal, que es el oblicuo superior. Perfecto. Algo adicional en relación al tercer paracraneal es que acompaña a la inervación parasimpática de la pupila. Entonces, si hay alguna lesión a nivel del parasimpático, que generalmente ocasiona miosis en su función normal, lo que va a ocasionar es que por la lesión va a haber midriasis, ¿no? Entonces, si hay lesión del parasimpático a nivel de la inervación de la pupila, va a haber una midriasis reactiva. Generalmente cuando sucede eso, es que la lesión del tercer par craneal es por compresión, por alguna estructura externa. Cuando la causa es más bien isquémica, como sucede en los pacientes diabéticos, se respeta el nivel parasimpático y la pupila va a estar reactiva, fotorreactiva de forma normal. Listo. ¿Qué más que tenemos que recordar a nivel de los nervios craneales? La inervación de la lengua. Ay, perdón. La lengua. Sobre todo porque tiene sensibilidad especial, pues, ¿no? Y sensibilidad general. ¿Qué quiere decir? Especial para el gusto y sensibilidad general, tacto y temperatura, ¿no? Para que lo sepamos diferenciar. Entonces, no se olviden, los dos tercios anteriores, perdón, los dos tercios anteriores pertenecen principalmente al nervio facial a través de la cuerda del tímpano y el tercio posterior pertenece al noveno paracraneal y glosofaríngeo. En cuanto a lo que es el gusto. En la sensibilidad general corresponde a la rama del trigémino, pero a la rama del quinto 3. Sensibilidad es general, ¿no? Tacto, temperatura. En la parte posterior sigue siendo igual el glosofaringio y en la parte de la faringe, en la parte más posterior, depende tanto del 9 como del 10. También por ahí está el nervio vago, ¿sí?
Perfecto. También quería hablarles, y voy a tener que borrar un poquito esta parte, de la vía del simpático, que también tenemos que conocer, que es muy, muy preguntado nuestro síndrome de Horner. Recordemos que el síndrome de Horner se relaciona a la lesión de las fibras simpáticas a nivel de diferentes estructuras en el cráneo, ¿no? Entonces, nuestro síndrome de Horner se caracteriza por la alteración del simpático, ¿no? Entonces, recordemos rápidamente. El simpático, todo el sistema simpático nace a nivel del hipotálamo, en la parte posterior del hipotálamo. Las fibras descienden a través del bulbo, del tronco encefálico, y llegan a nivel de la columna, más o menos hasta la vértebra dorsal 1, o torácica 1, o dorsal 2. A ese nivel es que hacen una pequeña sinapsis y retornan a través de los ganglios simpáticos junto a los vasos sanguíneos. ¿Sí? A nivel del bulbo más o menos carotídeo es donde van a hacer otra sinapsis, y es ahí donde van a salir las fibras que van a llegar al ojito, ¿no? Las fibras simpáticas que van a llevar a la inervación simpática de la pupila también, pues, ¿no? Y además de la pupila, el músculo de Müller. Recordemos que el músculo de Müller es el que se relaciona con algún movimiento de elevación del párpado, ¿verdad? Perfecto. Entonces, ¿cuáles son los síntomas en nuestro síndrome de Horner? Recordemos que si hay lesión del simpático, lo que vamos a tener en pupila más bien va a ser miosis, pues, ¿no? Una miosis. ¿Qué más va a haber? Ptosis palpebral por alteración de la inervación sobre el músculo de Müller. ¿Qué más vamos a tener? Enoftalmos relativo, pues, ¿no? Porque se relaciona más a la ptosis palpebral parcial. Y vamos a tener hemianidrosis facial, ¿no? Ahora, como podremos notar, la alteración de la vía simpática es muy extensa, así que las causas también son muy amplias, pues, ¿no? Como nace a nivel del sistema nervioso central, pueden haber, por ejemplo, tumoraciones, infartos que puedan lesionar esta parte. Lo más característico, por ejemplo, a nivel del bulbo, es en un infarto a nivel de bulbo, es el síndrome de Wallenberg, ¿no? El síndrome de Wallenberg se manifiesta con un síndrome Horner ipsilateral a la lesión. Luego, si tenemos alguna lesión, por ejemplo, en columna o muy cercana a las raíces nerviosas, por ejemplo, los tumores de pulmón, tumor de páncreas que suele infiltrar al nivel de plexo, comprometer raíces nerviosas dorsales altas, puede también dar un síndrome de Horner ipsilateral. Y, por ejemplo, si tenemos a nivel de carótida, ¿no? Recordemos que todo el sistema parasimpático va junto a los vasos sanguíneos arteriales. Y tenemos una disección carotídea, si tenemos un aneurisma disecante a nivel de carótida, también nos va a dar un síndrome de Horner ipsilateral a la lesión. Recordemos todo eso.